Continuamos en el grado de Historia de la Península Ibérica en la UNED a partir del siglo VI. Y estamos en el tema Preguntas y Desarrollo. Vamos a desarrollar el tema la afirmación de la hegemonía cristiana, del 1035 al 1100. La administración del territorio, vetrías y tenencias. Gobierno y administración del territorio. Para gobernar un territorio es necesario que se apliquen a su población las decisiones emanadas del poder. Para ello se precisa de agentes y oficiales que precisan de medios y de un sistema de comunicación con el poder central. Así, los condes de Barcelona mantuvieron una hegemonía feudo-vasallística sobre el resto de condados catalanes. En cambio, en el Reino de León, el rey pudo mantener un control más eficaz del territorio, ya que sus agentes eran nobles y sus cargos eran revocables. El desarrollo urbano, iniciado en el siglo XI, hace que los reyes de León y Castilla doten a las villas de un territorio y de una normativa contenida en un fuero. Así, las villas y ciudades se convierten en centros territoriales de poder. Los reyes, además, empiezan a conceder a los beneficiarios de sus donaciones el privilegio de la inmunidad, por lo que estamos ante el origen de los futuros señoríos jurisdiccionales. Para vincular el gobierno central al local, se hacía necesaria la creación de un escalón intermedio. En Castilla aparecen ya en el siglo XI nuevos distritos administrativos, las merindades, administrados por especialistas y que tenían poderes recaudadores, judiciales y para movilizar tropas. En Navarra, este escalafón intermedio también adoptó el nombre de merindad. ¿Qué es la vetría? Este término, vetría, procede del bajo latín benefactoria, a través de benefetria y benfetria. Siguiendo al mismo, Coromina, se puede decir que una vetría era una población cuyos vecinos tenían derecho a elegir su señor, eligiendo como tal a quien les hiciera más bien. El labriego que habita esa población recibe el nombre de hombre de vetría, o mines, de benefactoria. Según autores como Carlos Estepa Díez, no es solo el término el que deriva de benefactoría, sino que la propia institución procede de una fase previa en la que todavía no existirían las estructuras señoriales que caracterizaban a las vetrías. El mismo autor menciona un diploma de 1089 en el que se hace referencia a distintas formas de heredad, y entre ellas la benefactoría. Las vetrías aparecen refrendadas en los compendios legislativos efectuados por Alfonso X. El término tenencia. El término tenencia feudal o la honor fue la cesión de tierras que efectuaba el rey o señor a un vasallo para su utilización, sin implicar que el otorgante perdiera la propiedad o que supusiera el derecho hereditario para el receptor. Estaba a cargo del tenente. La tenencia se denominó la honor en los reinos de Navarra y Aragón, donde aparecieron con anterioridad al resto de la península ibérica. Las tenencias se concedían a grupos privilegiados de la nobleza y el clero, y a partir del siglo XII contribuyó a la feudalización al dotarse de funciones de gobierno, jurisdicción y administración de la recaudación para el rey. Las honores vitalicias concedidas por los reyes en los siglos XI y XII a la muerte del tenente podían ser adjudicadas de nuevo por el rey a cualquier noble, habitualmente a familiares del concesionario, pero muy pocas veces se otorgaba a los hijos de este. La imposición de la Iglesia latina y la eliminación del culto mozárabe. Desarrollemos las relaciones con la Iglesia. Cluny y la abolición del rito mozárabe. En la segunda mitad del siglo XI, la peregrinación jacobea pasa de ser un fenómeno hispánico para convertirse en europeo. Así penetran en la península influencias llegadas del otro lado de los Pirineos, como son la letra francesa, la arquitectura románica, el uso de términos feudales, etc. Además, entran las distintas corrientes de reforma eclesiástica encabezadas por los papas. Se da una creciente implantación del monaquismo cluniacense. Las relaciones con la orden de Cluny vienen ya desde los tiempos de Sancho III el Mayor, y en Castilla y León siguen en tiempos de Fernando I. El abad cluniacense Hugo el Grande, 1049-1109, intercede ante Sancho II para que permita a Alfonso VI a partir del destierro a Toledo.
Así, este rey muestra el mayor interés por la orden de Cluny. A esta orden se van añadiendo cada vez más monasterios, como los de San Juan de la Peña, Oña o Sagún. Al frente de la orden estaba un camerarius, con residencia en Nájera o Carrión, que actuaba como lugarteniente en la península del abad de Cluny. Al aumentar su influencia, los monjes cluniacenses empiezan a recibir cargos importantes dentro de la jerarquía eclesiástica, como por ejemplo el arzobispado de Toledo, el obispado de Valencia, en 1094 o el de Salamanca. La creciente influencia europea se deja sentir especialmente en la renuncia de la Iglesia hispánica al rito mozárabe y la consiguiente adopción del rito romano. No fue fácil, que los cristianos de la península tenían un gran apego a la liturgia mozárabe por su gran arraigo en el país y porque estaba unida al recuerdo de los santos padres de la Iglesia visigoda, como Isidoro, Leandro, Braulio, Julián, etc. Pero en Roma, los reformadores estaban decididos a lograr la unidad del culto cristiano y asociaron sin fundamento la liturgia mozárabe al priscilianismo y al arrianismo y al influjo negativo de godos y musulmanes. Por tanto, la adaptación de la Iglesia hispánica al rito romano no fue fácil y encontró resistencias. Sancho Ramírez la implantó en Aragón en el 1071 sin grandes problemas, pero en Castilla y León el proceso no resultó tan sencillo. Alfonso VI se mostró partidario del cambio, seguramente influido por su esposa Inés, de Aquitania. El proceso de cambio se inicia en el 1073, pero hasta 1078 no se implanta oficialmente el nuevo rito. La curia y las cortes. Se trataba de una corte, o palati, itinerante, sin residencia oficial. En Castilla la formaban cortesanos de alto rango social, clérigos, judíos, ricos, compañeros de armas, etc. Los cargos domésticos se vuelven cada vez más administrativos. Así, el alférez mandaba el ejército en ausencia del rey. El notario del rey vigilaba la redacción de las órdenes reales. El mayordomo estaba a la cabeza de la casa del rey y tenía a sus órdenes a diferentes oficiales de palacio. Podemos decir que en los reinos cristianos el rey posee un poder absoluto, pero no lo ejerce en solitario. Para asesorarle, gente procedente de los más altos estamentos se integran en una junta o curia. Desde el reinado de Fernando, desde el 1035 al 1065, se denomina en León y Castilla Curia Regis. Esta curia la encontramos en los tres reinos cristianos y tiene un carácter consultivo, con la función de asesorar al monarca y de refrendar los documentos reales. En principio, la curia fue una asamblea palatina, formada por los personajes que vivían en la corte, por lo que era de fácil acceso al rey. Se la denominaba curia ordinaria y la formaban la familia real, oficiales palatinos y magnates eclesiásticos y seglares. Tenía funciones asesoras y también asumió funciones judiciales. Para los asuntos más importantes del reino se convocaba la curia extraordinaria o plena, que se reunía en presencia del pueblo. Además de los miembros de la curia ordinaria, incorporaba otros miembros de la aristocracia laica, obispos, abades y maestres de las órdenes militares. Los temas que trataba esta curia extraordinaria eran, a modo de ejemplo, la jura del heredero al trono, la elección y el matrimonio de reyes, la declaración de guerra y el pronunciamiento sobre los subsidios y ayudas de carácter económico. Además, fue centro legislativo y tribunal de justicia. La participación regular de los representantes de las ciudades en esta curia extraordinaria modificará su constitución y dará lugar a una nueva asamblea, las Cortes, que aparece en Castilla a finales del siglo XII y en Aragón en el siglo XIII. Hablemos sobre la creación del Reino de Portugal y de los problemas sucesorios de Alfonso VI y los orígenes de Portugal. En el año 1109 muere Alfonso VI y se abre una problemática sucesión. Ya desde 1085 venía tomando medidas para casar a sus hijas, ya que no tenía hijos varones. Eligió maridos extranjeros para así situar su sucesión por encima de las apetencias de las grandes magnates de su corte. Además, debía tener en cuenta a su hermano García, encarcelado en Babia. La muerte de este en 1090 y la pacificación de Galicia aportan tranquilidad al rey. En 1089, Raimundo de Borgoña, casado con la infanta Urraca, es investido con el gobierno del territorio de Galicia y Portugal. Esto daba a los futuros hijos de este matrimonio posibilidades sucesorias siempre y cuando Alfonso VI siguiese sin tener hijos varones. Así, en 1105, Raimundo y Urraca tienen un hijo varón,
que será el futuro Alfonso VII el Emperador. Pero anteriormente Alfonso VI había tenido un hijo varón bastardo, en 1093, con su concubina Zaida. Este hijo, llamado Sancho Alfonso, pasará a ser candidato al trono tras su legitimación. De todos modos, el rey se casa en 1094 con Berta, con la esperanza de tener hijos legítimos varones. Raimundo pacta con su primo Enrique, marido de la infanta Teresa, al objeto de ser él quien suceda a Alfonso mediante la entrega a Enrique del reino de Toledo o bien el de Galicia. No sabemos si Alfonso VI fue conocedor de tal pacto, pero siguió otorgando a sus yernos parcelas de poder. A Enrique le entrega en el 1096 el condado de Portugal, separándolo de Galicia, en manos de Raimundo. Es esta la primera referencia al condado de Portugal como entidad propia. No parece que fuera una cesión feudal de carácter hereditario, pero los hechos posteriores y la conversión del condado en reino de Portugal fueron en ese sentido. Pero las alternativas sucesorias seguían sin estar claras. La reina Berta moría en el 1099 sin hijos. Alfonso VI contrajo nuevo matrimonio en el 1100 con Isabel, quien podría ser su antigua concubina Zaida, convertida al cristianismo. Así se explicaría la legitimación de Sancho Alfonso y su promoción como sucesor al trono en el 1107. Esto iba en detrimento de Urraca y Raimundo, y del hijo de ambos, Alfonso Raimundo. También Enrique y Teresa se veían perjudicados, ya que el nuevo rey podría revocar con total libertad la cesión del condado de Portugal. Pero después moría Raimundo, dejando viuda a Urraca con un hijo de pocos años. En esta tesitura parecía claro que el heredero iba a ser Sancho Alfonso, pero en el 1108 moría en la batalla de Uclés, a manos de los almorávides. Con ello, los planes sucesorios de Alfonso VI desaparecían. La única heredera viable era su hija Urraca, y Alfonso VI eligió como marido a Alfonso el Batallador, rey de Aragón y Navarra. Sin embargo, si este matrimonio tenía descendencia, se vería muy perjudicada la posición de Alfonso Raimúndez, como entendieron algunos magnates gallegos agrupados en torno a él. Así, Bernardo, arzobispo de Toledo, denunció en Roma la ilicitud de este matrimonio por parentesco cercano de los contrayentes. Además de todas estas complicaciones, la mala relación entre Urraca y su hijo Alfonso iban a complicar aún más las cosas en el futuro. Hagamos un desarrollo. La disgregación de Pamplona entre Castilla y Aragón, y el reino de Pamplona repartido entre castellanos y aragoneses. En el 1076 moría asesinado el rey de Navarra, Sancho IV, en una conjura en la que participaron hermanos del rey, así como nobles del reino. Los hijos del rey, de corta edad, no fueron tenidos en cuenta y los hermanos huyeron. Así, sus vecinos pueden repartirse el reino invadiendo Sancho Ramírez Navarra por el este, mientras que Alfonso VI lo hace por el oeste y por el sur. Ambos toman villas y castillos al tiempo que tratan de atraerse a su bando a la nobleza territorial. De esta forma, el rey de Castilla se queda con La Rioja, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que el de Aragón se queda con el resto, incluyendo Pamplona. Ambos reyes firman un acuerdo en el que se plasma el reparto del reino de Navarra, que deja de ser independiente durante más de medio siglo. Este reparto, como hemos visto, incrementó el poder del reino de Aragón. Alfonso VI, por su parte, usará los títulos de rey de toda España y de emperador, tratando así de señalar su hegemonía entre los reinos cristianos. Desarrollemos la pregunta sobre la política imperial de Alfonso VI de Castilla, el concepto de imperio hispánico en el pensamiento de Alfonso VI. Con la anexión de La Rioja, Navarra, en 1076 y la repoblación de la orilla sur del Duero, Alfonso VI acrecienta enormemente el poder de su reino. Por ello, a partir del 1077 empieza a utilizar con cierta profusión el título imperial. El uso de dicho título por los reyes leoneses parece conectar con la idea del neogoticismo. Así, estos soberanos se consideran los legítimos herederos de la monarquía visigoda. Su poder, por tanto, sería superior al de otras monarquías. En el caso de Alfonso VI, además de las razones anteriores, el uso del título imperial responde a un contexto más concreto. Tras el reparto de Navarra, Sancho Ramírez de Aragón empieza a utilizar el título de rey y Alfonso empieza a utilizar el de emperador, para marcar cierta superioridad con otros monarcas.
Además, surge el tema de las relaciones con el pontificado. Gregorio VII, enemistado con Enrique IV, trata de atraer a su causa a los reinos hispánicos, cosa que logra en el caso de Sancho Ramírez de Aragón y en cierto modo con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer II. La conciencia temporal de los actos del Papa y de las aspiraciones del dominio peninsular de Alfonso VI sugieren una relación causa-efecto. En los años siguientes, la titulación de Alfonso VI va adquiriendo nuevas formas, adaptándose a las circunstancias concretas. Así, tras la conquista de Toledo, se titulará Toletani Imperi Rex y también usará el título de Adefonsus Imperator in Toledo, Legione, Galleza et Castella. Tras la derrota de Sagrajas aparece en 1087 la expresión Adefonsus Imperator super omnes Hispania nationes constitutus. Hablemos sobre el complejo reinado de Sancho Ramírez en Aragón, del 1063 al 1094. Sancho Ramírez. Ramiro I de Aragón fue sucedido por su primogénito, Sancho Ramírez, que va a seguir la misma política que su padre, robusteciendo el poder real y por otro lado avanzando hacia el sur a costa de los musulmanes. Así, en 1064 toma Barbastro, plaza de Taifa de Lérida, aunque la perderá al año siguiente. Consciente del peligro que entrañaban sus vecinos, Navarra, Castilla, Zaragoza, Sancho Ramírez acude a Roma en el 1068 y pone su reino bajo la protección de Dios y de San Pedro en un intento de aflojar vínculos con el reino navarro. Este monarca, Sancho Ramírez, se caracteriza por su aperturismo, que viene dado por su matrimonio, y por el de su heredero, Pedro, casado con Inés de Aquitania. Esta política de aperturismo hacia Europa tiene como consecuencia la sustitución de la liturgia mozárabe por la romana, en 1071. En el ámbito cultural se refleja en el impulso del arte románico, Catedral de Jaca, o en la literatura trovadoresca de corte francés. Al mismo tiempo, impulsada la actividad mercantil y artesanal, aprovechando la situación de Aragón entre reinos cristianos y musulmanes, así se crea una nueva clase social de hombres libres, los francos, que ocupan el estrato entre la nobleza y el campesinado y que dinamizará la economía y la vida urbana del reino. En 1076, con el asesinato del rey navarro Sancho IV, se ve apoyado por los varones de Navarra, con lo que puede incorporar a su reino una parte del Navarro. Con esta base territorial, humana y económica ampliada, podrá el monarca aragonés retomar la actividad reconquistadora orientada hacia las ciudades de Huesca y Zaragoza. Además, logró el control de un importante tramo de la ruta jacobea, con un efecto muy positivo para la economía rural, la artesanía y el cobro de peajes. Así, Sancho Ramírez será el primer monarca de Aragón que usará abiertamente el título de rey de aragoneses y pamploneses. Reflejo de esta independencia del Reino de Aragón será la acuñación de las primeras monedas de oro, los mancusos.